Es sábado de los libros de Esperanza con Esperanza Buenrostro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Hugo. Muy bien, gracias. Pues aquí, con tanta lluvia, ¿no? Afortunadamente. Sí, exacto. Oye, y con lluvia se antoja a las personas que tuvieron la oportunidad y el privilegio de poder quedarse en casa. Algunos decían, oye, pues ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Algunos se pusieron a leer y a propósito de que va a seguir lloviendo, es una excelente opción. A lo mejor si tenemos la oportunidad, pues estar ahí leyendo, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que yo hice. Y como tú dices, como bien lo dices, es un privilegio también poder hacerlo. Y bueno, hoy les quiero recomendar para estos días, para quienes sí se puedan quedar encerraditos leyendo, este libro que es muy bueno, porque la historia es buenísima, Hugo. A ver, habla de dos grandes personajes de la historia francesa y que tuvieron durante años sus amantes. Entonces el libro está centrado en estos cuatro personajes, es decir, estamos hablando de Víctor Hugo, el gran escritor de Los Miserables, del Jorobado de Notre Dame, por un lado, que es por allá 1840, 70, por ahí. Y por otro lado, estamos hablando de François Mitterrand, el expresidente de Francia, que estuvo 14 años al frente de la presidencia. Y bueno, ellos nunca dejaron a su esposa y a su familia oficial, por decirlo así, pero siempre estuvieron con una amante. En el caso de Víctor Hugo, 50 años, y en el caso de François Mitterrand, 30 años. Toda una vida. Entonces, aquí lo que hace Beatriz Rivas en este libro, Voces en la Sombra, es como escudriñar un poco qué pasa en la mente de ellas, por qué se quedan con estos señorones, porque eran todas unas personalidades. Y en estar documentando la historia y estar escribiendo acerca de ellas, se da cuenta de una cantidad de similitudes, paralelismos muy interesantes entre Víctor Hugo y François Mitterrand. Por ejemplo, los dos abogaban por una Francia libre y republicana, estaban en contra de la pena de muerte, abogaban por una Europa unida y eso lo hacía Víctor Hugo, ¿no?, en su tiempo. Y años después, por decirte alguna cosa, François Mitterrand le toca firmar el Tratado de la Unión Europea. También muchas cosas comulgaban, digamos, políticamente. Por otro lado, Víctor Hugo siempre quiso ser político. De hecho, ejerció muchos cargos y estuvo muy pendiente. Era alguien muy preocupado por la política, por la sociedad, y nada más es necesario leer Los Miserables para darse uno cuenta del retrato tan importante que hizo de la Francia en ese momento, y de las condiciones y de la pobreza, etcétera. Por otro lado, François Mitterrand siempre quiso ser escritor. De hecho, está documentado, hay un diario que él escribía, ¿te lo puedes imaginar? Un señorón de esta categoría que iba con grandes mandatarios alrededor del mundo, pero llegaba a la noche a escribirle el diario a su amante. Y le ponía tarjetitas, recortaba, le hacía dibujitos, y el libro está publicado en francés, 800 páginas, una cosa así. 800. Bueno, de toda esta información se documentó Beatriz Rivas para reproducir y para ficcionar de alguna forma con datos muy reales, muy documentados, acerca de estas dos relaciones, de estas dos personas, de Víctor Hugo con Juliette y de François Mitterrand con Anne. Anne era una curadora del Louvre, por ejemplo, o sea, uno lo entendería a lo mejor en la época de Víctor Hugo, que la mujer tenía muchísimo menos opciones y se quedó con él. Pero es interesante descubrir por qué Anne Piaget también se quedó con François Mitterrand, que le llevaba 29 años, por otro lado. Entonces, bueno, esta es mi recomendación. Si se quiere quedar encerradito, echándose un buen libro, casi que un buen chisme, Voces en la Sombra, de Beatriz Rivas. Apenas te iba a decir exactamente eso, para enterarnos del chisme, de cómo estuvo la situación y sobre todo con el contexto de aquella época, ¿no? Y de lo que estaba ocurriendo, de lo que era permitido y no. Y es interesante porque va entremezclando las historias, de alguna manera, en algún punto pone a conversar a Víctor Hugo con François Mitterrand.
Es muy interesante cómo lo hace. Perfecto, pues bueno, ahí está Voces en la Sombra de Beatriz Rivas. Una de las recomendaciones, si tienen la oportunidad, el privilegio de quedarse en casa con las lluvias, puede ser una excelente opción que nos presenta, como siempre, Esperanza Buenrostro. Muchas gracias, cuídate mucho de las lluvias y que tengas un bonito sábado. Igualmente, Hugo, gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, muy buena recomendación para los que nos gusta el chisme. Miren, ahí Bueno, pues aquí está. Perfecto. Gracias, Esperanza Buenrostro, con nosotros aquí en las noticias fin de semana. Continuamos con más, son las 9:01, 23 grados. Vámonos a la tercera hora.